Hebreos capítulo 12, versículo 12, leemos el versículo 12, el 13 y el 14, y la palabra de Dios es de la siguiente manera: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sentadas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Puedes repetir conmigo el versículo último que leímos, que es el 14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ocupe su lugar, hermano, en esta hora. Vamos a estar hablando bajo el tema el precio y la recompensa de la santidad. Ese es el tema del día de hoy, el precio y la recompensa de la santidad. Hemos leído en este versículo que sin santidad nadie verá al Señor. Todos los que estamos aquí, el anhelo más grande de nosotros es ver al Señor. Pero no podemos verlo si no hay santidad en nosotros. Y no podemos llegar hasta su presencia si no vivimos en santidad. Es imposible que nosotros podamos llegar a la presencia de nuestro Dios. Hace unos instantes, algunos minutos atrás, un hermano en la escuela dominical, el pastor Alvarado, nos compartía acerca de las diferentes personas que existen, las personas que creen en el Evangelio, pero no les gusta vivir el Evangelio. Y eso es falta de santidad. Creer en el Evangelio es una cosa, pero vivir en el Evangelio es otra cosa. Y el Señor quiere que nosotros vivamos en santidad, porque sin santidad es imposible ver al Señor. Así que vamos a mirar el precio y también vamos a mirar la recompensa, porque es cierto que cuando el Señor nos pide algo hay un precio que pagar en nuestra humanidad, pero también hay una recompensa. El Señor es equitativo, no nos va a pedir algo sin darnos algo antes. El Señor cada vez que nos pide, y lo hemos escuchado por muchas ocasiones, que el Señor si nos pide algo es porque algo nos quiere dar. En realidad quiere vaciar nuestras manos para ponernos algo más valioso. Cuando a nosotros se nos pide vivir en santidad, no es porque al Señor le gusta molestar a la humanidad, le gusta que usted viva frustrado, le gusta al Señor mirarlo triste, no, sino todo lo contrario. Quiere que usted viva en la verdadera alegría que existe en el Evangelio. En realidad nosotros hemos mirado a través de la historia, o se nos ha enseñado a través de la historia, que la iglesia es un lugar donde no puede, es muy aburrido, es algo que es pesado, es algo que la gente como que viene porque está castigada, pero en realidad no es eso. La iglesia es un lugar donde nosotros nos venimos a gozar. Cierto, guardamos cierta reverencia porque nuestro Dios merece reverencia, pero no por eso usted va a quedarse callado y no va a decir un amén, un gloria a Dios, o no le va a sonreír a un hermano. Usted puede sonreírle a un hermano, usted puede sonreírle a un hermano, usted puede demostrar sus sentimientos en la iglesia porque vivimos en libertad. ¿Lo creen? Amén. Bueno, pues diga un amén. Vamos a estar hablando acerca de la santidad, y es importante que entendamos que la santidad nos va a llevar a la presencia de Dios, y también en ocasiones, óigalo, en ocasiones nos va a llevar a problemas, porque vivir en santidad en este mundo que no es de santidad es difícil. Vivir en santidad o caminar diferente a los demás va a apartarnos, y en realidad la palabra santidad significa ser apartados. Entonces a veces nosotros queremos vivir en santidad, pero queremos vivir con las demás personas. Eso es imposible. Es imposible vivir en santidad y vivir con las demás personas, porque la palabra santidad significa ser apartado, de un uso exclusivo. Cuando hablamos acerca de que Dios nos escogió a nosotros, Dios nos apartó y ya Él nos hizo santos. Santo significa apartado. Ahora, usted y yo ya hemos sido apartados de la gran cantidad de seres humanos que hay alrededor del mundo, pero el Señor quiere que aún siga perfeccionando su santidad de nosotros, y es lo que vamos a ver. Si va usted conmigo al libro de Génesis, encontraremos en el capítulo 37 la historia de la familia
de Jacob. Así empieza el primer versículo, pero en realidad casi lo que nos está contando esta porción bíblica es la vida de un hombre llamado José. José era un joven que tuvo que aprender, tuvo que vivir, tuvo que pagar el precio, pero también recibió las recompensas de la santidad. Cuando empezamos a leer el versículo 2, dice así: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. José estaba rodeado con personas que vivían una vida no agradable a su padre y no agradable a Dios. Y José decide vivir una vida en santidad. Él decide ser apartado. Y más, vemos la edad de José, 17 años. Nos empieza a narrar la edad de José. Pero si leemos un poco más la historia, podemos ver que José había hallado gracia delante de Jacob, su padre, Israel, y le había hecho una túnica muy especial que lo diferenciaba de los demás hermanos. De hecho, los hermanos tenían celo a mirar a José, cómo se comportaba, cómo vestía, cómo hablaba, cómo actuaba, cómo trabajaba. Y podemos ver a través de la historia, no vamos a leer todo el capítulo porque en realidad esta historia nos envuelve más de un capítulo, más de 2 capítulos, pero vamos a ir pasando rápidamente por la historia. Vemos cómo José era envidiado por sus hermanos, pero José había decidido vivir en santidad. A veces nosotros, cuando estamos viviendo en este mundo, pensamos que para empezar a vivir en santidad necesitamos tener cierta edad, cierta madurez, que necesitamos realizar o llenar ciertos requisitos para empezar nosotros a vivir como un verdadero cristiano. De hecho, a veces los jóvenes dicen: no, es que estoy muy joven para vivir en santidad. Pero vemos la historia de José y nos ilustra que siendo jóvenes puedes separarte para el Señor. Puedes caminar una vida diferente. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos una vida diferente, pero con un propósito, porque Él nos quiere bendecir. Él quiere enseñarnos una senda diferente a la que el mundo está viviendo, para que nosotros realmente disfrutemos lo que Él creó para ese mundo. Hemos dicho en el pasado que Dios ha creado muchas cosas maravillosas, y esas son para nosotros, para que las disfrutemos, pero jamás las podremos disfrutar si no aprendemos a caminar como Dios nos dice que nosotros caminemos. Si nosotros queremos sacarle lo mejor a la vida, necesitamos ir a nuestro mapa. La Biblia es nuestro guía, es nuestro mapa para vivir sobre esta tierra, y si nosotros la leemos, la escudriñamos, la aprendemos, podremos nosotros vivir una vida mucho mejor, mucho más tranquila, mucho más calmada, sin necesidad de tomar tantas pastillas para relajarnos, para todo esto, porque a veces se toman. Si nosotros empezamos a aprender más del Señor, entonces podremos nosotros vivir una vida mucho mejor. Mire, pero vamos a ver, cuando hablamos acerca de un precio, nosotros entendemos, bueno, hay 2 definiciones, ¿verdad? La primera definición que podríamos encontrar es el pago económico para recibir algo. Cuando nosotros decimos o vamos a la tienda preguntando por el precio de un artículo, estamos sabiendo que está hablando de algo económico, de moneda, de un billete, de algo que se puede tocar. Pero también entendemos la otra definición de un precio que pagar cuando nosotros hacemos algo, realizamos alguna actividad, y nosotros tenemos que poner nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento para realizar dicha acción o para obtener algo de dicha acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de pagar un precio, hablando del área espiritual, no estamos hablando de algo económico, pero sí estamos hablando de algo físico que nosotros tenemos que realizar, de algo que de una práctica que nosotros tenemos que hacer para obtener algo. Entonces, si nosotros queremos vivir en santidad, no va a ser fácil vivir en santidad. Es hasta cierta manera difícil, es un esfuerzo que hay que realizar, porque cierto, Dios nos ha apartado, ya somos santos, pero Dios quiere llevarnos a una santidad en otro nivel.
De hecho, cada uno de los que estamos aquí ya hemos sido escogidos desde antes de que nosotros naciéramos para esta, que es la santidad, para ser apartados. Si usted va conmigo al libro de Jeremías, en su capítulo 1, el escritor empieza a hablarnos de esto en el versículo 4. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra santificar viene de santidad. La palabra santificar dice: te he escogido. Antes de que tú llegases a este mundo, yo ya te había escogido. Y es lo que el Señor nos dice, que Él nos había escogido antes de que nosotros naciéramos, con el propósito de bendecirnos, con el propósito de darnos una vida diferente. Es un privilegio el que usted y yo gozamos de que Dios nos haya escogido. Es un privilegio, hermano, de que Dios haya puesto su mirada en nosotros, y ahora nosotros podemos gozar de el nombramiento de ser hijos de Dios. Si no hubiera sido por el Señor que nos escogió, no estaríamos aquí. De hecho, si va usted conmigo al libro de Efesios, nuevamente en su capítulo 1, versículo 4, vamos a leer. Dice aquí, ya el apóstol Pablo dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y usted puede notar que en Jeremías le dice: antes que tú nacieses. Pero aquí el apóstol Pablo va mucho más allá. Dice: antes que se fundase el mundo, yo ya te había escogido. Y es lo que debemos de nosotros entender en nuestra mente, que si estamos aquí, no es por casualidad, no es por una mera coincidencia o cosas que suceden nada más así, sino que Dios planeaba desde antes que se formara este mundo que usted y yo estuviéramos aquí. Y nosotros ahora que ya somos escogidos, que ya somos santos, el Señor quiere que sigamos creciendo en esa santidad. Miren, usted y yo sabemos que José es el hijo de Jacob. Jacob se le había cambiado al nombre Israel, y el mismo capítulo lo dice en el 37, que había sido cambiado su nombre y se menciona como Israel. Entonces quiere decir que ya había una bendición sobre José, sobre la familia de Jacob ya fluía una bendición. Pero ahora había la decisión que tenía que tomar José de ser igual a sus hermanos o caminar una milla extra, ser un poco diferente. O sea, usted y yo ya hemos sido escogidos, hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Salvador, pero ahora es nuestra decisión mantenernos en el lugar que estamos o querer salir de nuestra banca y pasar un poquito más adelante, subir más un escalón más hacia la santidad, un escalón más a ser escogido más por Dios, hacer un poquito la diferencia en nuestra vida. Mire, vemos que él estaba rodeado de hermanos. Él podía haber hecho lo mismo que sus demás hermanos. Según lo que nos narra la palabra del Señor, ellos tenían mala fama. Yo no sé qué tan mala fama, no nos especifica, pero ya cuando alguien nos dice: cuidado con aquella persona porque tiene mala fama, usted sabe que hay que tener cuidado. Y usted sospecha, y entra el espíritu de sospecha. Usted sospecha todo de esa persona. ¿Será un ladrón? ¿Será un estafador? ¿Será un mentiroso? Porque ya le dijeron: él tiene mala fama. Entonces no sabemos en realidad qué fechorías habían hecho los hermanos de José, pero José decide ser diferente. Mire, usted y yo, cuando llegamos a una iglesia, entendemos que estamos siendo transformados. Cada uno de nosotros vamos tratando de transformar nuestra vida de tal manera que seamos mejores. Pero para ser sinceros, había algunos que cometen un poco más de errores que otros. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios nos trae a la iglesia? Para no hacer los errores que comete nuestro hermano o nuestra hermana, sino perfeccionarnos. De hecho, si alguien comete un error, es para que nosotros entendamos que así no se debe de hacer. Entonces, nosotros estamos aquí porque Dios quiere perfeccionarnos en nuestra vida para que seamos santos. Y si vemos un poquito la historia de José, quiero decirle que el primer pago que usted tiene que hacer por haber sido escogido es que va a haber personas que no le va a gustar que usted ha sido escogido. Va a haber celos.
Es un primer pago que hay que dar. Usted tiene que aprender a vivir con personas que le van a celar. ¿Que por qué fulanito así? ¿Que por qué menganito así? Eso es el primer pago. Usted empieza a servir a Dios, y cuando usted salga de su banca y empiece a servir a Dios, siempre habrá una crítica en contra de usted. Y si usted ya lo está haciendo, usted ya la ha escuchado. Porque eso es la realidad. Cuando usted empieza a servir al Señor o empieza a actuar en algo en la iglesia, entonces siempre habrá alguien que le critique. Es lo que los hermanos de José hacían, y aún se sigue haciendo en las iglesias. Mientras usted no haga nada, nadie le criticará. Pero cuando usted hace algo, entonces le criticarán. Ese es el primer pago. No podemos, aunque querramos. El versículo que leímos al principio dice que tratemos de buscar la paz con todos. Pero después anuncia, pero la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tenemos que tratar de llevarnos bien con nuestros hermanos, pero de hecho, de que el Señor nos escogió, siempre habrá un celoso. Que esté celoso de usted porque usted está haciendo algo. Usted no se frustre, eso es parte. Si alguien lo cela, entonces usted va por buen camino. Usted está siendo escogido. ¿Quiere ser santificado más? Bueno, prepárese, porque va a haber alguien que le va a celar y le va a decir de muchas cosas que nos van a hacer sentir mal, porque de hecho, por eso se llama un precio. Hay que pagar un precio. Ahora, vemos que va a ir mucho más allá, porque los hermanos de José ya tenían celo de él. No le trataban pacíficamente, dice la palabra, sino lo ofendían. Y como era más chiquito, quizás lo andaban arrempujando, y cuando pasaba le daban un codazo. Yo no sé, usted puede imaginarse todo, pero usted ya sabe, usted es hermano, que usted ha tenido hermanos más pequeños, y quizás ha tenido hermanos más grandes, y quizás usted era el que era abusado, o quizás usted era el abusador. Bueno, si usted era el abusador, es momento de arrepentirse. Pero si usted ha sido el abusado, entonces entiende lo que le estoy diciendo. Siempre habrá alguien que lo abuse, siempre habrá alguien que le moleste. Y en el caso de José, no lo trataban pacíficamente porque el Señor lo había escogido. Después empieza Dios a darle revelaciones. Usted sabe, le narro la historia porque usted la conoce muy bien. Él empezó a tener sueños. Y él, en su inocencia, lo contaba a sus hermanos. Aún más celos tenía. Y a usted le va a pasar esto. Cuando usted empiece a leer la palabra de Dios, y cuando Dios le empiece a revelar, y usted empiece a tratar de compartir lo que Dios le revele, habrá alguien celoso diciendo: estás loco, hermano, así no va. Bueno, ¿por qué? Porque no entienden cuando Dios da una revelación. Pero también es parte del precio que hay que pagar. A José lo tocaban como loco, le decían: ¿tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Tú vas a reinar? ¿Acaso tú eres mejor que nosotros? Note que cuando Dios escoge a alguien, siempre habrá un rechazo. ¿Recuerdan cuando Moisés sintió que Dios... Porque ustedes creen que Moisés no sintió que debía liberar al pueblo? Sí, dice la palabra de Dios que cuando vio que alguien golpeaba a uno de sus hermanos, él vino y lo quiso defender. De hecho, se metió en problemas porque mató a aquel egipcio. Y después, cuando estaban dos hebreos peleando, altercando, vino él y quiso separarlos. Y les habló pacíficamente. Pero ¿quién te puso por gobernante sobre nosotros? ¿Ve? Ese es el precio que hay que pagar si usted quiere ser santificado. Si usted quiere ser aún mejor y subir un escalón, entonces usted va a empezar a vivir desprecio de su hermano. Que su hermano decía: ¿a ti quién te dijo a ti quién te dio la autoridad de que me reúnas aquí? ¿A ti quién te dio esto? Bueno, no se enoje. Usted sabe y va por buen camino. Si le han hecho estas cosas, usted va por buen camino. Ojalá fuéramos una monedita de oro, ¿verdad? Para que a todos nos quisieran abrazar. Pero en realidad, ser santificado o escogido por Dios nos va a llevar a pagar un precio. Pero también nos va a traer una recompensa. ¿Cuál era la recompensa? Ninguno de sus hermanos podían tener visiones, sino José tenía visiones. Así que nosotros nos debemos de conformar con que cuando nosotros tengamos una comunión con el Señor va a ministrarnos y va a mostrarnos cosas que quizá nadie vea. Quizá algunos no le crean, quizás algunos lo juzguen de loco, pero usted sabe que Dios está actuando en su vida. Y creo que cuando nos metemos con el Señor, cosas maravillosas van a suceder. Pero vamos a ir más allá. Vemos que su celo llegó tan grande que en el versículo 28 del libro de Génesis, en el capítulo que estábamos, nos habla acerca de que se atrevieron a vender a su hermano. Aquí nadie ha vendido a nadie hasta el día de hoy.
Y esperemos que nadie los venda. Pero vemos cómo llega el asunto de pagar un precio. La vida misma. ¿Qué debemos de estar dispuestos a vivir una vida en santidad? ¿Estar dispuestos a entregar nuestra vida? Hermano, mire, quiero que usted y yo entendamos que servir a Dios hay un precio que pagar y que no va a ser fácil, que es difícil y que va a hacerle derramar lágrimas. Es muy bonito ser usado por Dios. Le encanta a uno cuando pones las manos sobre alguien y la persona sana. Le encanta a uno cuando te da la oportunidad de predicar aquí y predicas y algo sucede. Es muy hermoso, sales fortalecido, sales animado, pero no es el todo de esto, del servir a Dios. No es el que Dios te escogió y te puso como un adorno simplemente, sino te puso para que hagas una obra. Y cuando haces esta obra vas a sufrir, vas a tener problemas, vas a tener dificultades. Nos encanta, por ejemplo, ver a un predicador en el televisor, uno de aquellos predicadores que Dios usa, muy famoso, y usted lo mira allá y lo mira muy elegante, con una elocuencia tremenda, una palabra maravillosa, haciendo milagros, y usted dice, yo quiero ser como él. O si no lo dice, literalmente lo piensa. Pero lo que no sabe usted es la historia que hay detrás de ese hombre. Hay una historia de lágrimas, una historia de sufrimiento, una historia de dar su vida. Y es lo que yo le quiero llevar, que tenemos que aprender y que no vivamos engañados pensando que el servir a Dios va a ser fácil. Es una lucha constante, pero sin duda alguna también habrá una recompensa. Ahora, quizás le estoy hablando muy negativamente, pero yo lo voy a llevar después de que hay una recompensa también. Ahorita vamos a ver el precio. Hay un precio que pagar. Este joven lo llevaron cautivo, lo vendieron, llegó con aquel hombre y lo compró y lo empezó a usar como un esclavo. Pero ahora yo quiero llevarle a la recompensa. Dice la palabra de Dios que cuando este hombre fue comprado, dice que tenía una característica: la presencia de Jehová Dios iba con él. Y eso es lo que nos va a caracterizar a nosotros. Cuando nosotros le servimos al Señor, la presencia del Señor siempre estará con nosotros. Hará la diferencia. Seremos diferentes. Dios nos dará gracia delante de las personas. Mire, vaya conmigo al capítulo 39. Por eso le dije que íbamos a ir viajando a través de la Biblia rápidamente, porque son varios capítulos que tendríamos que leer para ver toda la historia de José. Dice, llegando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Mas note la recompensa, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Yo creo que la clave es que él era una persona próspera, pero la clave fue porque él era un joven que había decidido vivir en santidad. Ahora, usted y yo conocemos un poquito, vuelvo atrás, la historia de José. José hablaba a su padre de la mala fama de sus hermanos. O sea, José no les tapaba lo que ellos hacían, sino José vivía rectamente. Cuando tú y yo vivimos una vida recta, quizás no le va a agradar. ¿A quién le va a agradar? Imagínese, hermano, que esté haciendo algo indebido y que usted le diga que lo está haciendo. No le agrada, ¿verdad? De hecho, nosotros sabemos la historia de Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista por decir la verdad? ¿Me puede ayudar? Le cortaron la cabeza. ¿Ve cómo vivir una vida en santidad, apartado, nos va a llevar a un conflicto con el mundo? Es lo que lo quiero llevar, que entienda que vivir una vida en santidad, apartado, nos va a llevar a un conflicto con el mundo. Ahora, ¿por qué no tenemos conflicto con el mundo? Sería la pregunta. Yo creo que la respuesta es porque no estamos tratando de vivir en santidad, sino que nos estamos llevando bien con el mundo, ¿verdad? Se habla de que se pueden casar dos personas del mismo sexo y los cristianos no dicen amén, pero actúan como si dijeran amén. No decimos nada, ¿verdad?
estamos viendo las noticias acerca de los abortos y no decimos amén, pero mantenemos nuestra boca callada. Alguien dijo en el pasado, quizá usted conozca esta frase: el silencio otorga. Y cuando nosotros no hablamos, estamos otorgando la autoridad a que estas personas hagan algo. Pero estoy seguro que si nosotros hiciéramos una protesta como lo hacen ellos en la calle, ¿nos meteríamos en problemas? Dígame sí o no. Claro que sí, ¿verdad? Porque vivir en santidad o ser apartados nos trae un conflicto con el mundo. Ahora, cierto, Dios nos va a dar la sabiduría para que nosotros lo hagamos. No le estoy diciendo que salga con una pancarta y ande usted haciendo esto. Pero claro, si Dios le pusiera en su corazón y usted está seguro que debe de hacerlo de parte de Dios, pues tendría que hacerlo. Pero lo que lo quiero llevar con este ejemplo es que vivir en santidad o ser separado de este mundo nos va a traer conflictos con el mundo. Y no solamente con el mundo, porque déjeme decirle que entre nosotros, como cristianos, hablando de una forma global, y por qué no decirlo, en la iglesia, nosotros entendemos que en una iglesia habrá gente espiritual y gente carnal. ¿Lo cree conmigo? Amén. Sí, ¿verdad? Y no es algo que lo deba de ofender, porque eso es la realidad. Dijo la Biblia, que la Biblia nos dice a través del Señor y sus enseñanzas que tendría que crecer el trigo y la cizaña. Entonces, cuando usted decide vivir una vida en santidad, quizá a la cizaña no le agrade que usted viva una vida en santidad. Entonces usted va a tener un conflicto con la cizaña. Ahora, nosotros no podemos hacer nada. Dijo que debía de crecer el trigo y la cizaña, así que usted tiene que acostumbrarse a tener quizá a su lado un hermano carnal, pero también usted tiene que acostumbrarse a tener a su lado un hermano espiritual. Así que no busque todos que sean espirituales, porque en realidad no los va a encontrar. Tampoco creemos que todos seamos carnales, ¿verdad? Creemos que vamos en un proceso para la santificación. Amén. Pero regresamos a la historia de este varón. José era un hombre próspero, Dios estaba con él. Pero mire, regularmente nosotros los cristianos, cuando estamos en problemas, bueno, pues buscamos de Dios, porque todos lo hacemos así. Pero Dios nos empieza a prosperar y a bendecir y se nos va olvidando un poquito que debemos vivir en santidad. No nos queremos mantener separados, sino que caemos en la monotonía. Y es lo que, para este instante, oigan, ya José, aunque aún sigue siendo esclavo, pero ya José tiene una posición, y ahora José manda, José gobierna. De hecho, notamos un poquito más adelante, cuando tiene una conversación con la esposa de Potifar, que le dice: todo se me ha dado, excepto a ti. Entonces, este varón tenía una posición, pero no por eso dejaba de vivir en santidad. Él seguía viviendo en santidad. Miren, a veces algunas personas son honestas mientras tienen pobreza, pero cuando tienen riqueza, se les olvida la honestidad. En el caso del cristiano, tengamos o no tengamos, tenemos que vivir en honestidad, porque hemos sido apartados, separados para el Señor, y es lo que Dios nos va a pedir. Mire, nos va a llevar siempre de nivel en nivel, y entonces Dios va a seguir trabajando con nosotros de tal manera que Él quiere que nosotros vivamos en cualquier lugar que nos ponga, que nosotros le representemos bien, que vivamos en santidad, que hagamos la diferencia. Ahora, usted y yo quizá hemos escuchado acerca de aquella, y lo hemos mencionado en el pasado, cómo el cristiano suele caer, o las tentaciones, ¿verdad? Se ha mencionado las 3 Fs que hacen caer al ser humano, que es la fama, la fortuna, y en el caso de los hombres, las faldas. Y vemos que a José fue tentado en estas áreas. Él ya tenía un poder, él tenía fortuna. Pero llega la esposa de Potifar diciéndole: oye, eres muy guapo, ven para acá. Ahí era tentado él, ¿cierto? Nosotros sabemos que él rechazó todo eso porque él quería agradar al Señor. Y él rechaza a esta mujer y vuelve a venir el precio de la santidad. ¿Qué pasó con José? Fue llevado a prisión. ¿Cometió un error? No, vivió en santidad. Él se decidió separarse, pero había un precio que pagar. Lo metieron por algunos años en prisión. Hermano, repito, hay una confrontación con el enemigo. El enemigo tiene cierto poder que se le ha delegado, que se le ha dado. Y él tiene ese poder y va a usar ese poder de la mejor manera para hacernos
caer, para destruirnos. Ahora, si nosotros estamos del lado del ganador, no podremos ser vencidos, pero vamos a vivir momentos de aflicciones, porque la santidad llevará un costo que pagar. No podemos llevarnos bien con todos. Lo más que hubiera hecho José, lo he mencionado en el pasado, es verse metido con la joven. Me imagino que era una joven. Y como dije, y lo dije, mencioné hace unos días atrás, hubiera dicho, bueno, esperamos que se muera el viejito y aquí el que va a ser el ganón voy a ser yo. Pero no lo hizo por él, lo hizo porque él había sido instruido y sabía que había que vivir en santidad. Y él decidió vivir en santidad. Ahora, le costó un precio caro. Era una injusticia. Hermano, usted y yo, cuando vivamos en santidad, habrá injusticias que se harán en nosotros. Y nosotros en ocasiones, cuando alguien está haciendo algo injusto, hasta como que nos enojamos con el Señor y le reclamamos y le decimos, Señor, pero es que yo te estoy sirviendo, ¿y por qué me pasa esto? Bueno, te pasa esto precisamente porque le estás sirviendo. Si no le sirvieras, pues no te pasara nada. Hemos visto que mientras no hacemos nada, no tenemos problemas. Y miren, y lo vivimos, ¿cierto? Porque la vida del cristiano es una vida que en ocasiones sube y baja, sube y baja. Hay días que usted quiere ayunar todos los días de la semana, pero hay días que deja de ayunar. Hay días que usted quiere orar todos los días, 2 o 3 horas y vuelve a orar y quiere, pero hay días que se descuida, ¿cierto? Amén. Ahora más soy yo, a ver, amén. Diga amén el que dice eso. Ay, qué bueno, porque ya me sentía yo como raro. Bueno, en realidad, esa es la vida cristiana. Hay días que te animas y estás buscando más del Señor, pero hay días que bajas un poco la guardia. Y te das cuenta, cuando bajas un poco la guardia, todo está tranquilo, ¿verdad? No hay problemas, no hay dificultades, todo tranquilo. Pero cuando en eso le empiezas de vuelta a meter un poquito más, vienen los problemas, ¿verdad? Sí, ya se descompuso el carro, ya salió por aquel muchacho tremendo, ya salió por aquella muchacha tremenda, ya tuviste un problema en el trabajo, ya lo perdiste, no sé, siempre sucede algo cuando decidimos servir al Señor. Pero eso nos demuestra que estamos haciendo algo. Si todo nos va bien, cuidado, porque algo está sucediendo. El enemigo quiere que nosotros vivamos en la conformidad, que vivamos tranquilos, vivamos sin problemas. Pero cuando nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y empezamos a oír la voz de Dios, el Señor nos va a meter en problemas, porque Él nos está apartando. Somos diferentes, y eso va a traer confrontación. Ahora, vemos que José, incluso ahí en prisión, dice que el jefe, el guardia de la prisión, le puso a él para que cuidara a todos los presos. ¿Qué nos demuestra ahí? Que Jehová Dios siempre estaba con José. Jehová Dios siempre estará con nosotros en donde quiera que estemos. Espero que nunca vayamos a prisión, pero si vamos por servirle a Dios, créame que Dios estará ahí. Amén. Creo yo en ocasiones, y sin temor a equivocarme, que hay cristianos que están en prisión, que el Señor está de su lado. Y hay cristianos que están en la iglesia y el Señor no está de su lado. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Así es, hay personas que están en la iglesia, pero el Señor está de su lado. Y hay personas que están en prisión, que están en problemas, pero el Señor está de su lado porque están sirviéndole al Señor. Hermano, servir en santidad nos va a costar, pero también nos va a llevar a otro nivel. El Señor lo que quería hacer con José era transformar su vida y preparar su vida para el lugar que lo iba a poner. Usted tiene un lugar especial, ¿lo cree? Amén. Usted tiene un lugar especial, ¿lo cree? Amén. Tenemos un lugar especial, no lo podemos vislumbrar, no lo podemos mirar ahorita, pero Dios ha creado un lugar especial que está esperándolo usted, pero usted tiene que llevar una vida de transformación continua. Y eso nos va a llevar en ocasiones, como en el caso de José, a ser vendidos, a ser humillados, a ser tentados, a ser metidos en la cárcel, a ser olvidados, porque recuerden que estando en la cárcel llegaron 2 oficiales del rey y le contaron sus sueños a José, y José le dio la interpretación. A uno fue positiva, a otro fue negativa, pero la interpretación fue cumplida. Y José les dijo: cuando lleguen con el faraón, intercedan por mí, digan que lo que me sucedió a mí es injusto. ¿Y qué pasó? Se olvidaron de José. Hermano, quizás usted haga algo bueno y usted esté esperanzado de que va a haber una luz allá que lo va a ayudar,
¿Y qué cree que va a pasar? No se van a olvidar de usted. Pero no se preocupe, el Señor nunca se olvidará de usted. El Señor siempre estará esperando el momento para bendecirle. Pero el Señor nos aparta porque nos quiere transformar para ponernos en el lugar que Él tiene ya preparado para nosotros. Algunos de los que estamos aquí están siendo preparados para ser pastores, para ser evangelistas. ¿Lo creen? Okay, voy a volver a repetirlo. Algunos de los que están aquí están siendo preparados para ser pastores, evangelistas, esposas de pastores, esposas de evangelistas, hijos de pastores, hijos de evangelistas. Ahora, ¿por qué en ocasiones los jóvenes dicen, ¿y por qué me va tan mal en la escuela? ¿Y por qué sufro tanto? No te preocupes, hay una razón. ¿Por qué? Dios te está preparando. Imagínense, para ser sinceros, cuando estamos en nuestra vida que Dios no ha tratado con nosotros, somos peleoneros, ¿cierto? Amén. Somos rezongones. Amén. Mentirosos. Amén. Todo lo que pudiéramos, y ya no voy a poner nada para que no se sienta mal, pero eso es lo que somos. Pero cuando Dios empieza a trabajar con nosotros, empieza a transformarnos, ¿verdad? Aunque sí se nos sube a veces la sangre en la cabeza, pero ya no salimos bailando como el Maromero Páez. Ya nos tranquilizamos. ¿Por qué? Porque Dios ya ha transformado nuestra vida, nos ha tranquilizado. Imagínense, ser evangelista no es fácil. Ser pastor no es fácil. Ser esposa de pastor no es fácil. Ser hijo de pastor no es fácil. Ser alguien que trabaje en la iglesia no es fácil. Porque, por ejemplo, tan solo los líderes. Si un líder tiene hijos, a los hijos de los líderes, ¿qué les dicen? ¿Qué les piden o qué les exigen? No les piden, les exigen perfección, que sean mejor que todos. Y estos jóvenes tienen que estar fuertes para entender que les van a pedir perfección. Ahora, nunca la van a encontrar. Pobres de aquellos que lo piden, porque no la van a encontrar. Pero el hecho es que sí la van a pedir. Y esos jóvenes necesitan estar preparados, porque van a exigirles mucho. Y eso que eres el hijo del pastor, y eso que eres el hijo del evangelista, mira lo que andas haciendo. Y eso que eres aquí, y eso que eres la esposa del pastor, y esa que eres la esposa del evangelista. Sí, eso es lo que te están diciendo. Entonces, ¿por qué Dios nos pasa por circunstancias difíciles? Porque nos quiere preparar para un lugar especial. Miren, vamos casi a concluir. Nosotros conocemos la historia de José. José llegó a ser el segundo en el imperio egipcio, porque Egipto llegó a ser un gran imperio. Él fue el segundo, pero él tuvo que conocer a las personas que estaban en la cárcel. Él tuvo que conocer a las personas que estaban con el faraón. Él tuvo que conocer el lenguaje, porque acuérdense, cuando llegó no creo que sabía el lenguaje. Él era hebreo y llegó a Egipto. ¿Y por qué decimos que no? Porque llega un instante después que sus hermanos llegaron con él y él necesitaba un traductor, aunque él les entendía, pero dice que había alguien que le traducía. Entonces aprendió el lenguaje, aprendió la cultura, aprendió la gastronomía, aprendió todo lo que significa Egipto. Y tuvo que pasar por circunstancias difíciles para poder entender realmente al pueblo. Dice que cuando este joven le revela el sueño al faraón y le dice, pon un hombre sabio, y dijo faraón, pues ¿a quién más sino a ti? ¿Qué había obtenido José durante el tiempo que estuvo en la cárcel, durante el tiempo que sirvió a Potifar, durante el tiempo que sufrió, durante el tiempo que estuvo encarcelado? ¿Qué aprendió? Sabiduría. Dios le dio la sabiduría para gobernar ese pueblo. Entonces, vemos el resultado de José. Todos quisiéramos ser el segundo, ¿verdad? Imagínate que anduvieras ahí con Obama del lado. ¿Te gustaría? Claro, quizás sí nos gustaría más, pero cuando vimos la historia de José, dice, yo no me quiero echar varios años en la cárcel. Pero en realidad es lo que sucede. Dios nos prepara. Todos hemos oído del apellido Mandela, ¿verdad? Un gran hombre, pero si sabemos la historia de él también, que estuvo en prisión varios años. Y si leemos la historia, vemos cómo él se mantuvo de una manera muy especial, que incluso los policías que lo cuidaban dicen que era una persona muy amable, muy bien portada, y no estuvo unos 2 o 3 años, sino estuvo varios años en prisión.
pero Dios también formó a ese hombre con un propósito: ayudar a su país. ¿Vemos? Entonces, hermanos, si Dios nos llamó aquí para ayudar a esta ciudad, nosotros tenemos que pagar un precio. El precio de la santidad, el precio de ser apartados. Yo no le voy a decir que será fácil, pero sí le puedo decir que lo podemos lograr, porque Dios estará con nosotros. Nunca, así como nunca abandonó a José, nunca nos va a abandonar a nosotros. Siempre estará con nosotros. Ahora, José es un personaje maravilloso, porque podemos mirar a José, no le podemos encontrar una falla, que haya hecho algo malo. Nosotros no somos como José. Nosotros hemos fallado mucho al Señor, pero sí podemos tratar de apartarnos para el Señor. Y la Biblia nos dice que debemos de hacerlo. Es importante que usted y yo vivamos una vida lo más recta delante del Señor. Dice la palabra de Dios que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces hay que vivir una santidad, una separación de este mundo. Yo le invito a que nos decidamos vivir en ella. Jóvenes, decidamos vivir en santidad. Niños, decidamos vivir en santidad. Hermanos adultos, tratemos de vivir en santidad. No nos vamos a llevar con todo el mundo, pero eso será una señal de que estamos viviendo en santidad. Somos diferentes, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero nosotros hacemos la diferencia. Nosotros hacemos la diferencia. Así que somos la sal de este mundo. Pero me gustaría que usted le echara a alguien herido sal en la mano, o en el pie, o donde quiera. ¿Verdad que no le va a recibir bien? No, claro que no. Pero todos sabemos que le haría muy bien. Así a nosotros nos van a recibir, como somos la sal. Y a veces vamos y tocamos una herida, el que está herido se voltea con nosotros como si fuera un león y nos quisiera devorar. Pero no se preocupe, el Señor está con nosotros. El Señor nos ha llamado, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a perfeccionar. Solo le invito a que decida usted caminar en la santidad del Señor. El Señor nos va a ayudar a lograr hacerlo. Y así como hoy podemos leer la historia de José, llegará un instante, estemos en la presencia del Señor. ¿Y sabe usted que se va a leer su historia? ¿Usted sabe que se va a leer su historia? Así como hoy estamos aquí sentados oyendo la historia de José, la escucharemos nuevamente allá en el cielo con lujo de detalles y nos sorprenderemos de cosas que José pasó. Pero también quiero decirle que llegará el instante de su turno y entonces leerán su historia delante de todos los millares de ángeles y usted va a estar ahí. ¿Le gustaría que se contara una bonita historia de usted? ¿Le gustaría que se cuente una historia de un hombre que vivió en santidad sobre esta tierra de Houston? ¿Le gustaría? Bueno, pues le invito a que lo hagamos, le invito a que nos esforcemos. No va a ser fácil, pero si nosotros decidimos caminar en el Señor, nos llevará el Señor a un nivel. Acuérdese, aquí incluso en esta tierra hay un lugar especial para usted. Hay un lugar, un lugar que Dios ha preparado para usted. Repito, puede ser que usted sea un pastor, un evangelista, un ministro, yo no sé, pero hay algo especial para usted. Pero no podemos llegar a ese lugar si nosotros no aprendemos a separarnos de este mundo y a entender que habrá un precio que pagar. Es lindo ver a un ministrar, pero recuerde, cada vez que usted vea a alguien, ya sea tocar, ministrar o hacer algo y vea y dijera yo quiero ser como él, recuerde que detrás de él hay una historia que llena de lágrimas y de sufrimiento. Y si queremos llegar allá, tendremos que pasar por ese valle de lágrimas y de sufrimiento, pero indudablemente Dios estará con nosotros. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en este instante y le decimos al Señor que Él nos ayude a vivir cada día más en santidad, a separarnos del mundo, a separarnos de las cosas que nos ofrece el mundo? No tenemos que tener amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y dice la palabra que leímos al principio, sin santidad es imposible agradar a Dios. Así que necesitamos vivir en santidad. Le invito en este instante que hacemos una oración y le pedimos al Señor que nos ayude a separarnos de este mundo. Recuerde, la palabra santidad significa separación de este mundo. Padre celestial.